Bueno, señores, entonces hoy vamos a empezar con algo nuevo y quiero, a ver, yo cierro esto no lo quiero, voy a entrar aquí a mi usuario donde tengo el GitHub y voy a crear primero el repositorio. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que hagamos una mini página web que se conecte a base de datos, utilizando todo lo que hemos visto hasta el momento, utilizando buenas prácticas. Entonces, va a ser algo muy sencillo, pero quiero reforzar el conocimiento de lo que ya tiene. Entonces, vamos a hacer esto muy sencillo. Este repositorio lo voy a llamar Tax Manager punto 2023.1. Solamente el nombre, pues para que no se me confunda. Va a ser un repositorio público, le voy a agregar un README. El README le vamos a poner un README de Visual Studio, como ya estamos acostumbrados. La rama principal va a ser la rama main y no le vamos a agregar archivo de licencia. Ahí está lo básico. Él aquí acondiciona el repositorio en GitHub, ya queda ese repositorio para que ustedes lo accedan. Si quieres, Mafe, apágate esta y prende la segunda, por favor. Listo. Voy a clonar este repositorio localmente, entonces voy a abrir mi sesión de Visual Studio, voy a hacerle clonar repositorio y cuando le diga clonar repositorio, lo voy a llamar, ya ese lo llamo Task Manager 2023 porque de pronto lo repito el otro semestre, entonces para que no me cruce con el nombre, pero aquí localmente yo lo puedo llamar como me venga en gana. Y localmente lo voy a llamar Task Manager, no lo voy a llamar Task Manager 2023. Una cosa es el nombre del repositorio, otra cosa es cómo se llame la carpeta y cómo se llame el proceso. Obviamente, al clonar esto, pues ustedes dirán, pero bueno, coño, ¿qué has clonado? No has clonado nada. Sí, sí, ya clonamos el README, ya clonamos y clonamos los archivos necesarios para que este map funcione. Entonces, aquí que tenemos esta carpeta. En esa carpeta es donde debemos de crear la solución. Entonces vamos a empezar, ya estamos familiarizados con esto, voy a crear un nuevo proyecto. Si ustedes no lo encuentran acá, aquí a uno normalmente le aparece lo que uno frecuentemente abre. Vamos a empezar con una blank solution. Quiero que lo hagamos así. Y aquí en el nombre es bien importante que sigan y escojan lo que es. Si escogen el tipo de proyecto que no es, les toca devolverse tarde que temprano. Entonces vamos a crear una solución en blanco y a esta solución en blanco le voy a llamar Tax Manager. Y muy importante, aquí es donde nos descachamos muchas veces, escojan que la carpeta sea la misma carpeta donde clonaron. No tiene que llamarse igual la carpeta al proyecto, pero sí debe ser igual. Si yo le digo que create, el que me crea aquí me creó la carpeta Task Manager. Y si observáis, si miramos aquí en el Solution Explorer, ya tengo aquí el Task Manager y yo puedo decirle dentro del Task Manager, pero aquí tengo la solución, es una solución en blanco que no tiene proyectos. Ahora, vamos a crear varios proyectos y ojo al tipo de proyectos que vamos a crear. Para que puedan seguir este tutorial como yo lo voy a hacer, es importante, yo desde el principio, igual está publicado también en los videos, les publiqué cómo se instalaba el ambiente de desarrollo. Y les dije, para este curso no necesitamos todo esto, pero ahora sí vamos a necesitar instalar estas cositas. Entonces, si no han instalado el ambiente de desarrollo con estos componentes que yo les puse aquí, ASP.NET, Azure, bueno, todas estas cositas, ahí no los vamos a necesitar todos, pero márquelos. No lo tengo instalado, no sé si lo tengo instalado así. No, no hay problema. Usted en cualquier momento puede ejecutar este programa que se llama el Visual Studio Installer. Y cuando tú ejecutas el Visual Studio Installer, normalmente uno por aquí actualiza el Visual Studio, eso cada rato, vea, ya hay una nueva versión, la 17.6, más luego la actualizo cuando haya tiempo, pero usted le puede decir Modify en cualquier momento y puede agregarle o sumarle componentes al Visual Studio. Entonces, verifícate para poder seguir este ejemplo. Pues yo aquí tengo más cosas marcadas, tú no necesitas todo esto, pero verifica las que están en el manual de instalación para que puedas
seguir el ejemplo como lo puse. Que hay que marcar, vamos a ver, es que esto está muy pequeño, no veo. Vamos a marcar, a ver, voy a cerrar esto aquí más fácil y le voy a decir, a ver, que me ponga esto otra vez al 100, pero le voy a decir aquí que me ajuste eso. ¿Qué van a marcar? ASP.NET and Web Development, Azure Development. Esta de MAUI no la necesitan. Esto si quieren se la obvian. Y esta que dice .NET Desktop Development también la van a marcar. Es más, no vea. Les voy a decir cuáles sí. Cuáles deben de verificar. Voy a volver a ejecutar el Visual Studio Installer. Se lo voy a decir. Tomen nota de lo que debe tener su Visual Studio Installer para poder seguir este ejemplo, que con este ejemplo terminamos el curso. Aquí empezamos hoy, vamos a tomar varias clases haciendo esto, pero sé que les va a gustar bastante. Entonces, cuando ejecutan, marcan esta, ASP.NET and Web Development, Azure Development. Van a marcarme también .NET Desktop Development. Y también marcan esta otra que dice Data Storage and Processing. Solo esas 4 cosas. Listo. Si tienen más, no importa, pues eso. ¿Por qué no las marco todas? Porque eso ocupa mucho espacio en disco y para qué instalar cosas que no se van a usar. Pero normalmente van a instalar eso. Listo. Ahora sí. Si tienen esos componentes instalados, aquí en el Solution Manager voy a empezar agregando la arquitectura. Entonces voy a crear un nuevo proyecto y este primer proyecto va a ser un Class Library, de ese sí estamos acostumbrados. Ustedes han trabajado proyectos Class Library todo el curso. Vamos a crear un Class Library y a mí me gusta y a este lo vamos a llamar Task Manager, le van a llamar Task Manager.share. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué share? Share traduce compartido y ahí vamos a meter lo que sea compartido, como su nombre lo dice. Voy a ponerle .NET 7. ¿Cómo así que compartido? Ya les voy a decir compartido entre qué y qué. Ustedes en el mundo del desarrollo, pues algunos demás, aquí crea una clase llamada class 1, esto no sirve para nada, la voy a borrar, voy a dejarlo así simplemente. Entonces hasta el momento he creado el taskmanager.share. ¿Por qué? Compartido. Ahí vamos a meter todo lo que sea compartido. Pero compartido entre qué y qué. Ahí ya viene la parte chévere. Vamos a agregar otro nuevo proyecto. Y ojo, aquí me van a amar. Vamos a crear, van a buscar aquí en la plantilla algo que se llama API. Y vamos a crear uno que se llama ASP.NET Core Web API de C#. Y este va a ser nuestro backend. ¿Han escuchado la palabra backend antes? Entonces vamos a decirle que este es el Task Manager.backend. Esta va a ser la parte de atrás. O sea, ¿qué se encarga el backend? El backend se va a encargar de todo lo que es lógica de negocio, se va a encargar de acceder a la base de datos y es, digamos, el que muele la información. Entonces ahí vamos a tener nuestro Task Manager Backend. Entonces mira que ya tenemos 2 proyectos. Tenemos el Task Manager Backend, el Task Manager.share. Y vamos a adicionar otro proyecto. Vamos a adicionar un nuevo proyecto y vea pues lo que vamos a escribir aquí. Aquí van a escribir Blazor. Cuando escriben Blazor, tienen mucha cosa en Blazor. Escojan el que es, no me escojan otro. Van a escoger uno que se llama Blazor Web Assembly App. Es un framework para hacer el front-end. Entonces, a este lo vamos a llamar Task Manager y a este caballero lo vamos a llamar Task Manager.frontend. Entonces ya tenemos nuestro backend y tenemos nuestro frontend. Tenemos la parte de adelante y la parte de atrás. Lo dejan así. ¿A usted qué le gusta más, pájaro? ¿La parte de adelante o la parte de atrás? ¿El backend o el frontend? Bueno, usted con ese apellido creo que es difícil hacer esa pregunta. Bueno, entonces ahí tenemos, ya vamos a crear este proyecto así. Y usted dice, bueno, coño, ¿qué has hecho? He hecho un viajado de cosas y eso ya ejecuta y eso ya hace un poco de vainas. Pero lo vamos a ir mirando. Si yo ejecuto el frontend, voy a decirle que el share es el único que no ejecuta y ahí está como proyecto. ¿Ven que el share está en negrita?
Es porque es el proyecto por defecto. Entonces vamos a ver una cosa. Aquí en el frontend, vamos a empezar primero con el backend. Aquí en el backend le voy a dar clic derecho y le voy a decir Set as Startup Project. O sea, vea que ya queda en negrita. ¿Qué significa? Que el backend es el que va a arrancar, el que maneja. Voy a cerrar todo esto, no me interesa. Voy a dejar todo esto cerradito. Y si le decimos Task Manager Backend, y si yo corro, coño, mira que aquí corre en HTTPS. Vamos a correr. Y ustedes dicen, pero coño, ¿qué hiciste? Vamos a ver, les va a gustar. Entonces, y aquí vamos a hacer una introducción al desarrollo de software del mundo real. Hemos visto cómo se hacen listas, cómo se manejan colecciones, manejo de archivos, mucho algoritmo complicadito. De hecho, aquí hemos hecho algoritmos bien heavies, que son dignos de entrevista para cargos de senior. O sea, hemos hecho algoritmos que si usted le coge el tiro, usted está bien preparado. Y ahora ya vamos a hacer algo más empresarial, por decirlo así. No significa que igual va a ser un ejemplo muy académico, muy sencillo. La primera vez se demora un tantito, no aguardéis, y va a ser algo que no vamos a entender, porque es que los gringos son como obsesivos con el clima, y el ejemplo que hacen, lo hacen con algo que tiene que ver con el clima. Entonces, si observáis, bueno, la primera vez, esto es por Firefox, si lo ejecutan en Chrome creo que no sale eso. La primera vez como estoy saliendo por HTTPS, él me está diciendo que descargue un certificado, yo aquí le voy a decir Advance, y le voy a decir acepte el riesgo y continúe, porque no sé que no hay riesgo. Ahí está. Entonces, si observáis, mira que aquí tenemos, esto es el backend, voy a poner esto al 100, a ver, 100, ahí está, 100, ¿cómo pongo esto? Bueno, pongan 97. Entonces, si ustedes miran, dice Wherecast Forecast, y tengo un get, y si yo le hago clic a get y le digo try out, mira que ahí me aparece un archivo, que eso es un formato que se llama un formato JSON, y ¿qué estamos obteniendo? Climas, datos de temperatura, pero no le paren bolas a eso, que eso no sirve para un carajo. Eso lo primero que vamos a hacer es borrar la huevonada. Entonces, ese no aplica. Ahora, si yo le digo que el proyecto de inicio es el frontend, este es más interesante. Si le vamos a decir aquí Set Startup Project y corremos esto, vamos a correr el frontend. Si corremos el frontend, vamos a ver, la primera vez se demora más, ya van a ver que para la segunda es más rápido. Creo que aquí también sale lo del riesgo, sí, va a decirle Advance, que le digo Asset, es porque estoy saliendo con Firefox, pero creo que si lo hacen en Edge, entonces dice, veo que ahí ya tenemos una página, dice Hello World, y aquí tenemos el Home, por aquí tenemos algo que se llama Counter, y es un botoncito que si yo hago clic, me aumenta ese numerito, es un ejemplo, es bien interesante, luego vamos a atravesar, vamos a entender este código, cómo es que hago para yo hundir aquí y me aparezca esto. Y tengo también uno que se llama Face Data, que salen los datos del clima. Estos son los datos que salen allá en el clima, pero eso de Weather Forecast, ¡pum!, lo vamos a volar. Porque nuestro proyecto no es de Weathercast, nuestro proyecto es de task. Vamos a hacer un administrador de tareas, es decir, que yo pueda colocar una tarea, estudiar programación distribuida y que yo pueda decirle cuál es la fecha límite y que la pueda marcar como completada, si la hice, si no la hice, etc. Eso es lo que quiero que hagamos, algo muy sencillo. Entonces, ahí tenemos la arquitectura de nuestro proyecto. Si usted mira hasta el momento Git Changes que hemos hecho, mira que, wow, 38 archivos. Esos son los archivos que hemos creado. Vamos a hacer el primer commit de esto y aquí le voy a poner Basic Project Architecture. Vamos a escribir aquí lo que sea, Basic Project Architecture, y voy a hacer el commit all de esto para que quede ya los datos subidos ahí en el repositorio. Pero bueno, hasta el momento, pues obviamente creé unas plantillas y de hecho eso ya tiene mucho código, pero no me interesa de momento que entendamos ese código. Es decir, si yo entro aquí al front, veo que tengo una carpeta que se llama Properties, tengo una carpeta wdroot, una carpeta que se llama Pages, una carpeta que se llama Share, y hay un montón de cosas en el frontend, no me interesa. El Share sí lo tenemos pelado y tenemos dentro del backend tenemos algo que se llama, que también hay unos archivos, está un archivo que se llama Weather Forecast, un archivo Program, más raro todavía, tenemos por aquí una cosa que se llama Controllers, y tenemos el Warehouse Controller, pero bueno, todo eso vuela. Vamos a entender esto, vamos a entenderlo,
Y así como dice Luis Fonsi, vamos a irnos despacito. ¿Por dónde empezamos? Vamos a crear un modelo. Y ustedes saben que es un modelo. Un modelo es una clase. Entonces, cuando uno está programando, se basa uno en algo que llama modelos o entidades. Entonces, en el proyecto Share voy a crear una carpeta y esta carpeta la voy a llamar la carpeta Entities. Entities. ¿Por qué entities en plural? Porque pueden ser varias entidades. De momento yo no voy a tener varias entidades, vamos a arrancar con una entidad y una entidad vamos a agregar una entidad, voy a decir aquí class, y voy a agregar una entidad que se llama la palabra, voy a crear la entidad task, tarea. Pero no la voy a llamar task porque hay otras cosas en el lenguaje que llaman task, voy a llamarla my task, para evitar problemas, my task. Entonces, cuando creamos aquí una clase MyTask, ustedes clases están familiarizados y con los tipos de datos. Vamos a colocarle, vamos a hacer que esta clase sea pública y voy a empezar agregando unas propiedades. La primera propiedad va a ser un código de la tarea. Y ese código de la tarea vamos a decir que es una propiedad. Y aquí hay algo bien interesante y es que vamos a llamarla ID, solamente ID. No me le cambien ese nombre porque ese ID tiene un significado muy especial para lo que vamos a hacer. Ese ID va a ser el código de la tarea y va a ser un código que se asigna automáticamente. Es decir, cuando yo meto la tarea cuando meto la primera tarea, va a quedar como la número 1, metemos otra, la número 2, metemos otra, la número 3, y yo nunca me voy a preocupar por modificar ese número. Ese número se va a manejar solito. Va a ser la clave primaria de la tabla. Y va a ser una clave primaria que tiene una característica que se llama un auto incrementable. O sea, ella va incrementando, yo no me preocupo de ese número. Vamos a tener otra propiedad y esta propiedad va a ser una propiedad de tipo string y le vamos a decir a esta propiedad, vamos a colocarle una description. ¿Qué es una description? Pues, ¿qué voy a hacer yo en la tarea? Tarea, completar el taller de distribuida. Tarea, pagar los servicios públicos. Tarea, sacar a miar al perro. Son tareas. Entonces esas son las descripciones de las tareas. Y esto aquí saca este verdecito es porque me dice que esa tarea puede ser nula. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que yo en la base de datos tenga sentido que grabe tareas sin descripción? ¿Tendrá sentido? Entonces, para eso vamos a meternos con algo que se llama las data annotations. Las data annotations me van a decir a mí cómo quiero yo que me salga eso. Entonces, si yo le coloco un data annotation que se llama require, voy a escribir aquí require, ese require, ¿qué significa? Este campo vamos a hacer que sea obligatorio en la base de datos. Si yo intento grabar una tarea sin descripción, me va a sacar un error, no me va a dejar la base de datos. Un error que yo tengo que controlar. Entonces, y para matar ese nulo, le vamos a decir que eso es igual a null admiration. Esto es decirle que no le pares bolas a ese error, nunca vas a hacer nulo, lo que le estamos diciendo ahí. Primer campo. Ahora, si yo lo grabo así, vamos a utilizar SQL Server para grabar esto más adelante, pero cuando yo lo creo en SQL Server, él me crea un tipo de datos que es algo que se llama un nvarchar. Nvarchar significa que es un campo muy grande, y si es un campo muy grande yo no puedo crear índices. No se recomienda que los campos string los dejemos así. Entonces vamos a colocarle otra data annotation, y el otro annotation que le vamos a poner es masslen. Y masslen yo le coloco un tamaño de qué es el tamaño máximo de la descripción. Pongámosle, puede ser 200 caracteres. 200 caracteres significa si la tarea, lo que es, comprar aguacates. ¿Hay cuántos caracteres hay en comprar aguacates? No sé, muy poquitos, creo que no llega a 50. Pero bueno, ahí está. Ahora, una cosa es la descripción. Cuando yo creo tareas, yo también quisiera que las tareas tuvieran como una fecha límite, plazo, y luego podemos jugar con eso. Las tareas que ya se completaron, que ya se les pasó la fecha, las puedo pintar de rojo, las que están próximas a vencerse las pinto de amarillo y jugar con cosas de lógica con relación a la fecha. Entonces vamos a crearnos otra propiedad de tipo datetime
vamos a crear aquí una propiedad de tipo datetime. Recuerden que datetime es el tipo de datos, el mero para referenciar lo que son fechas. Y eso no solamente tiene la fecha, tiene la fecha y la hora de cuando complete esa tarea. Entonces, esta tarea que es de tipo datetime, le vamos a colocar simplemente date. ¿Para qué fecha tengo que hacer yo la tarea? Ahora, a este no hay que colocarle require. ¿Por qué? Porque las fechas por defecto, yo les dije que todos los tipos de datos tienen un valor por defecto. ¿Cuál es el valor por defecto de un entero? De un entero. Integer. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cero. ¿Cuál es el valor por defecto de un string? Nulo. No es string vacío, nulo. ¿Cuál es el valor por defecto de un booleano? Falso. ¿Cuál es el valor por defecto de un date? ¿Cuál? 0101 de qué año? Del año 1900, correcto. Muy raro, ¿sí o qué? Pero ese es el defecto de una fecha. Entonces resulta que esto no hay necesidad de ponerle require porque siempre va. Entonces dejémoslo ahí. Ahora, y vamos a tener otra propiedad, vamos a tener aquí otra propiedad, va a ser un modelito muy sencillo, y vamos a tener otra propiedad que va a ser un booleano, y esta propiedad del booleano va a decir la propiedad is complete. Cuando ya hagamos la tarea, la vamos a pintar, vamos a marcar ese atributo como completado. Ese es mi modelo, esa es mi entidad. Mi entidad se llama myTask, o sea, mi tarea. Y mi tarea, ¿qué campos tiene? Tiene un ID que cuando lo metamos en base de datos, vamos a hacer que el ID se cree automáticamente una descripción que va a ser obligatoria. Máximo puede tener 200 caracteres, y así como yo le coloco el más len, también le puedo colocar un min len. ¿Cuál es la cantidad mínima? Pero no le dejemos el min len, dejémosle, desde que tenga un carácter, ya es válida. Y la fecha, porque vamos a guardar la fecha. Ahora, esto está en el proyecto que se llama Entities. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al proyecto del backend, y en este proyecto del backend vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la carpeta donde dice controladores, y lo van a crear en esta carpeta, no en otra carpeta, vamos a crear algo que se llame, vamos a adicionar una clase. Y esta clase la vamos a llamar myTask, en plural, task con S de mis tareas, y le vamos a colocar el apellido controller. Muy importante que tenga el apellido controller, lo tiene que tener. Listo, yo lo puedo hacer así, o y hacerla a toda mano, o la otra que puedo hacer, cuando le digo controllers, le puedo decir adicionar y le digo que mencione un controller. Como este es el primerito, hagámoslo con algo de ayudita. Y cuando le digo que voy a crear un controlador, él me va a pintar aquí una plantilla. Vamos a ver, mi visual no funciona. Ahí está. Vamos a escoger esta plantilla que dice API, y vamos a crear un API Controller Empty. API Controller Empty, vacío. Cuando le digo adicionar, él me dice el nombre. Entonces mira que el nombre, él me coloca values controller. Él ya sabe que tiene que terminar en la palabra controller. Vamos con el nombre. Mi nombre se va a llamar myTask. Y aquí normalmente los nombres de los controladores no es obligatorio, pero van en plural. Si mi entidad se llama myTask, mi controlador debe llamarse myTask con una S. Entonces este controlador se va a llamar myTask controller. Cuando adiciono esto, vea lo que pasa. Yo hubiera podido haber escrito todo este código a mano, si quisiera. También, ¿qué creo? Creé una clase que se llama myController. ¿Y qué significan estos dos puntos? Heredamos de una clase que se llama Controller Base. ¿Por qué? No, en C# los dos puntos es para heredar o para implementar interfaces. Ambos. No, no es una clase. Yo estoy heredando de esa clase llamada Controller Base, que eso tiene un montón de cosas. Ahora, y le estoy colocando unas data annotation. Ojo con esta data annotation. Primer data annotation, le estamos diciendo que es un API controller. Tiene que tener esa anotación. Segunda anotación, ¿cómo voy a llamar yo mi método? Mis métodos. Ahorita les explico qué son los métodos. Los vamos a llamar como API slash
el nombre del controlador. ¿Y el nombre del controlador es cuál? MyTask. Ahí está. Ahora, como todavía no me quiero todavía no me quiero hacer una base de datos, todavía no, vamos a hacerlo primero de la forma fácil, el API, y luego le vamos a meter base de datos. Voy a crear una lista de tareas en memoria. Entonces ustedes ya saben cómo se hace en una lista. Entonces supongamos que yo voy a crear aquí en memoria algo que voy a llamar var, y voy a crear aquí una propiedad, voy a crear aquí epa, esto me completa clonas que no quiero. Vamos a crear aquí una propiedad privada. Voy a crear aquí una propiedad privada que va a ser va a ser una lista. ¿De qué clase? De la clase, por eso no le puse task, porque esa task de la clase MyTask. Entonces, ¿y esto cómo lo voy a llamar? Y lo voy a llamar MyTask. Dice, coño, ahí está. MyTask, mis tareas, ¿de qué clase? De la clase MyTask, y ustedes ya saben que es una lista. Por estándar de nombres, los atributos privados empiezan con underline. Ahora, y esta clase MyTask no la reconoce. ¿Por qué? Si yo le doy control punto, él me dice, coño, usted tiene que agregar una referencia al proyecto llamado Task Manager Share, porque eso está metido en otro proyecto. Yo digo, sí, hágale todo bien, agréguelo. Entonces vea que ya hizo, él agrega la referencia al proyecto, aquí donde dice el proyecto backend, mira que en el proyecto backend hay una cosa que dice dependencias. Si miramos proyectos, ya hay una dependencia del proyecto backend, el proyecto backend está usando el proyecto Share, y también me hace el using, está haciendo el using Task Manager Chart Entities y se llama MyTask. Ahora, creémosle un constructor a esta clase de MyTask. Entonces, para crear un constructor, simplemente podemos escribir la palabra setor. Y aquí en el constructor, simplemente voy a crear unas tareas hardcodeadas en memoria. Entonces le voy a decir que MyTask, va a decir que mi colección de MyTask va a ser igual a una nueva lista de MyTask. Y esta nueva lista, pues simplemente vamos a agregarle una nueva MyTask. Y aquí le digo ID1. Le pongo descripción. Entonces la descripción va a ser Learn Teacher. Esa es la primera tarea. ¿Para cuándo tengo yo? Vamos a entender eso. Entonces aquí le vamos a decir aquí fecha. Entonces vamos a decirle que la fecha es hoy. Un dato ahí quemado, pero Daytime Now me da la fecha de hoy. Y el otro atributo es is complete. Si no le marco nada, pues no importa. ¿Por qué? Porque el booleano es falso. Listo. Entonces voy a crear una tarea y así como creé una, pues voy a crear varias. Obviamente, pues la tarea número 1, pues aquí como no tengo base de datos, me toca llenar estos numeritos a mano. Pero normalmente pues eso no nos vamos a preocupar. La otra tarea va a ser aprender un API. Va todo lo que vamos a aprender. Vamos a hacer una API en .NET Core. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una introducción a Blazor. También, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? También vamos a aprender a manejar base de datos. Databases with algo que se llama Entity Framework. También, ¿qué vamos a hacer? También vamos a, no sé, no, dejemos estas 4 tareas nomás para empezar así. Listo. Entonces simplemente en el curso no tenemos eso. Ahora, cuando estamos hablando de una API maneja verbos. Los verbos. Los verbos principales en el protocolo HTTP son get. ¿Para qué sirve el get? Dame lo mío. Get es pedir. Entonces, si yo hago un método y llame get, ¿qué me va a volver? La lista de tareas. En el protocolo de HTTP hay otro verbo que es el verbo post. Post es para crear ¿qué? Post es ¿para qué le suena post? Para crear nuevas tareas. Entonces, si yo voy a crear una nueva tarea, voy a crear un método post que me cree tareas. También hay un verbo que se llama el método put. El put es para actualizar, modificar. Y el último es el más fácil, tenemos el delete.
El delete es para borrar tareas. Entonces vamos a hacer esto en memoria. Primero empecemos con el get y lo podemos probar. Lo podemos probar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros vamos a colocar aquí una anotación y la primera anotación que yo coloco es HTTP? Mira que ahí me aparecen todos. Get para obtener, tenemos post para obtener, para actualizar, put para modificar, get, tenemos delete y hay otros que son más raritos que rara vez se usan, como el patch, el head, pero de momento olvidémonos de eso. Empecemos con los básicos. HTTP get. Entonces voy a crear un método público y ojo lo que me va a devolver. Este método público nos va a devolver un iActionResult. Dicen, ¿qué? ¿Qué es eso de un iActionResult? Un iActionResult es una respuesta HTTP. Y las respuestas HTTP tienen un estándar. Cuando él devuelve OK, devuelve una respuesta 200. Cuando hay un error, devuelve un 400 o un 500, dependiendo del error. Esos son estándares. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una API en .NET, pero la puede consumir cualquier aplicación. Un frontend en Angular, en React, en Golang, en Python, en Ruby, Rust, cualquier lenguaje podría consumir eso. Si nosotros queremos hacer las cosas internas estándares para que sean modificables por cualquiera, son estándares. Y mira cómo es de fácil hacer el get. Vea, vamos a hacer esto. ¿Qué tal si yo le digo return OK? Y yo le digo return OK de mis tasks. Vamos a hacer esto. My tasks. Eso es todo. La verdad, la programación bonita es cuando los métodos tienen una sola línea. Cuando usted tiene muchos métodos de una sola línea, es porque usted ya alcanzó un nivel máximo. O sea, hasta allá prácticamente llega uno. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Cuando yo le digo return OK, ¿qué significa este OK? Este OK lo heredamos de aquí, del controller base. Entonces le estamos diciendo, devuélvame una respuesta 200 y me vas a devolver en la respuesta, me vas a devolver el contenido de este objeto. ¿Y cuál es este objeto? El objeto llama mis tareas. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me debe devolver? Me va a devolver esto. ¿Y en qué me lo va a devolver? En formato JSON. Oh, pues, si yo corro esto, ojo, vamos a correr, pero espere, aquí yo creo que no tengo el backend. Este es el frontend el que está corriendo, si no estoy mal. Sí. No quiero que me corra el frontend, porque estamos haciendo es el backend. Estamos haciendo la parte de atrás. La lógica, luego lo hacemos bonito. Entonces vamos a decirle que arranque por aquí por el backend. Entonces le vamos a decir aquí, tarán, set startup project, y vamos a arrancar con el backend. Si yo corro el backend, vea lo que va a pasar. Pasa algo maravilloso. Ustedes dicen, oh, wow, eso es magia. Y efectivamente es magia, porque si ustedes ven, aquí ya me aparece, aparte de que sale Weather Forecast, aparece una cosa llamada MyTask. Mira que aquí tengo un método get. ¿Cómo lo ruteé? API. ¿Recuerdan ya la anotación que le pusimos? ¿Cómo llama mi controlador? MyTask. Yo le digo aquí un get. Ensáyame, try out, ensáyalo. Si yo le digo aquí un try out, no requiere parámetros. Y si le digo execute, ¿qué debería pasar? Execute. Tarán, ¿qué me devuelve? ID 1, descripción, aprender C#, fecha, me aparece la fecha en un formato que es el formato internacional para que lo reconozca cualquier lenguaje y me dice si la tarea está completada. Todas estas 4 tareas no están completadas. ¿Y qué tenemos? Ese es un get. ¿Listo, señores? Vamos con el primer método. Segundo método, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el post para crear nuevas tareas. Y ustedes vamos a hacer un post. Entonces, si yo le digo que vamos a crear ahora, ya no voy a hacer un HTTP GET, sino que vamos a crear un HTTP POST. Y si creamos un HTTP POST, vean lo que vamos a hacer, lo mismo. Vamos a crear un método público que nos va a devolver un iActionResult. Se llama POST. Así de sencillo, POST. Y este método POST va a recibir algo por parámetro. ¿Qué va a recibir como parámetro? Va a recibir un objeto de la clase MyTask que se llama MyTask. ¿Qué va a recibir? Él va a recibir la tarea que va a agregar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para agregar la tarea? Simplemente le vamos a decir a la colección de mis tareas, adiciónele ¿qué? La nueva tarea.
Y luego le vamos a retornar, vea que él sigue sacando error. ¿Por qué está sacando error? Porque yo no estoy devolviendo ningún action resolve. Vamos a decirle que me retorne, ok, que me retorne no todas las tareas, sino que me retorne la tarea que acabo de crear, para que yo vea cómo quedó la tarea. Return my task. ¿Ya qué estamos haciendo? Adicionando tarea. Vea que esto no tiene nada de complejo. Más difícil hacer los algoritmos que ustedes tienen de tareas. Esto es muy fácil. Listo, vamos a probar. Entonces, este es otro conocimiento. Este es un conocimiento que ya no requiere tanta lógica, pero sí requiere entender los conceptos. Aquí lo que estamos es entendiendo los conceptos. Y todo se combina, todo se mezcla. Si corremos de nuevo, bueno, antes de eso voy a hacer lo siguiente. Aquí en el proyecto del backend voy a hacer varias cositas. Vamos a hacer una limpieza. Esta clase que llama Water Forecast la voy a eliminar. Eso no me sirve. Y aquí en controladores, aquí donde tengo el Weather Forecast Controller, también lo vamos a eliminar. Vamos a decirle delete. Ahí vamos. Entonces solamente nos quedó My Task Controller y nos quedó el Weather. Hay otras clases que eventualmente las vamos a ir modificando, pero de momento me interesa que entiendan esto. Si yo corro el proyecto, mira que ya borré lo del Forecast. Entonces mira que ya en el Swagger es un documentador del API, mira que ya no aparece Forecast por ningún lado. Pero si observáis, ya aparecen dos cosas en MakeTask. Tenemos el método get, que es el que obtiene las tareas, y tenemos el método myTask, que es el que devuelve una tarea. Si yo le digo post, entonces él aquí me dice post de myTask, y si yo le digo aquí try it out, entonces mira lo que aparece. Ya me aparece lo que yo le tengo que mandar a una tarea en formato JSON. Entonces él me dice aquí, ID de la tarea, vamos a ponerle ID 6. Bueno, la 5, sí, iba para la 5. Descripción, aquí en descripción le ponemos aquí cualquier cosa. Sacar, cambiar el perro. Sí, ok, feta, es completada. Y como esto es un dato falso, si yo quiero lo mando en false o si quiero simplemente no lo mando, porque no mandarlo es decirle de todas maneras false. Ahí está. Sacar, amear al perro. Entonces, si yo le digo execute, ¿el qué pasa? Tarán. Mira que él devolvió la tarea 5, sacar, amear al perro, y mira que me dice que no está completada. Pero ¿cómo sé yo que sí la hizo? Yo sé que sí la hizo, ¿por qué? Porque yo vengo al get de my task y le digo try it out y le digo execute, mira que ya en lo que devuelve ya saca epa. Aquí, tarán, me hizo quedar mal, no está. Vamos a ver por qué no está la 5. Vamos a revisar. Aquí pasó algo que no me lo esperaba. A ver. Pero igual. ¿Cómo? No importa. No importa. Ahora sí, es que, a ver, lo que pasa es que el objeto MyTask es un objeto privado. Cuando yo hago el post, venga, miremos aquí una cosita. Quiero revisar aquí algo. Cuando yo hago aquí el post, yo también le puedo colocar ahí un punto de parada. Igual eso funciona. Venga, yo reviso aquí algo con ustedes. Bueno, este no era. ¿Por dónde estoy? Me perdí. ¿Estoy dónde? ¿Dónde ejecuté esta vaina? No sé. Se me cerró. Venga, volvamos a ejecutar. Volvámoslo a ejecutar y probemos a ver qué está pasando. Entonces, si le hago un post a my task, decimos try out. Entonces, aquí pongámosle de aquí la 5. Vamos a ponerle descripción, pues pongámosle cualquier cosa, XXX, fecha, dejémosle esa que tiene y no le pongamos esto. Si le decimos aquí execute, mira lo que pasa, él dice a la colección de MyTask, mira que aquí llegó el objeto MyTask, el objeto MyTask llega con estos campos, si yo le digo a mis tareas, adicione la tarea, vea que el objeto MyTask ya quedó con 5 tareas, y si le digo return MyTask, el que me devuelve la tarea como quedó, ahí vamos bien. Ahora si le hacemos un get, le hacemos aquí un get, entonces le pongo el punto de parada al get. O sea, obviamente esto no está funcionando bien porque no tenemos base de datos, pero igual en memoria me debería funcionar. Si hacemos un get, aquí try out, execute, aquí el objeto myTask, no. Él me está botando, no tengo persistencia. Igual, ¿por qué? Porque cada llamado vuelve y crea eso.
vuelve y me crea la clase. Pero eso lo vamos a solucionar. Primero quiero que lo completemos así para hacerlo muy sencillo. Primero vamos a hacer todo el controlador y luego ya lo cambiamos a base de datos y ya nos va a funcionar como queremos. Listo. Ahora, el otro método es el método put. Entonces, si yo le hago un HTTP put, si hacemos aquí un HTTP put, ¿qué le vamos a decir? Vamos a crear un método que nos devuelva un iActionResult que llame put. Pero cuando yo hago un put, mira que él dice, cuando vas a actualizar, ¿y qué dice? Busque la tarea. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la tarea y luego actualizarla. Entonces, vamos a buscar la tarea. Entonces, yo le puedo decir que la tarea, y aquí ustedes me dicen si están familiarizados con esto. Yo le puedo decir a mi colección de My Tasks, yo le puedo decir esto, first of the fall, búsqueme una tarea y aquí podemos colocar una expresión lambda, donde el ID de la tarea, donde el ID de la tarea que yo estoy buscando sea igual a mi tarea.id. Listo. Ahí que estamos utilizando first of the fall. ¿Qué hace first of the fall? Y estamos utilizando la expresión lambda. De mi lista de tareas, búsqueme una tarea cuyo ID de esa tarea sea igual al ID de la tarea que yo quiero actualizar. Pregunta, ¿la puede encontrar o no la puede encontrar? ¿Me garantizan que la voy a encontrar o no me garantizan que la voy a encontrar? No, porque yo no sé qué me van a mandar en el método. Entonces yo tengo que validar y le digo, sí, el objeto myTask es igual a nulo, vamos a hacer quitarle este diferente, vamos a ponerlo igual a nulo. Si es igual a nulo, ¿qué significa? Que no la encontré. Entonces simplemente vamos a retornar aquí vamos a retornar un not found. ¿Ah? Sencillo, ¿eso qué es un not found? Es un error HTTP, ya no va a ser una respuesta a 200. Ahora, si sí la encontró, ¿qué nos toca hacer? Nos toca actualizarla. Entonces le puedo decir que a la tarea punto description, hágalo igual a my task description, que a la tarea, vamos a decirle a la tarea punto day, hágalo igual a lo que tiene my task. ¿Qué es my task? Lo que me llegó como parámetro. Y a la tarea punto complete is complete, hágalo igual a lo que vino como parámetro is complete. Ahí, ¿qué estamos haciendo? La estamos actualizando. Y después de que la actualicemos, ¿qué podemos hacer? Le decimos return OK y ¿qué retornamos? La tarea como quedó actualizada. Y ahí estamos haciendo el put. Un poquito más elaborado porque este ya llevaba más lógica. Vamos a probar a ver si es verdad. Entonces, si yo le digo aquí play al proyecto, vea lo que va a pasar ahora. Ahora ya tenemos tres cositos. Tenemos el get, el post y el put. Y tenemos el put de myTask. Si yo le digo que me haga un put de myTask y vamos a intentarlo. Entonces vamos a decirle, inténteme actualizar la tarea 10 y la descripción de la tarea 10 va a ser XXX. La fecha, vamos a ponerle esa y vamos a decirle que está completada en true. Si yo le digo aquí execute, ¿qué debería devolver? No found, ¿por qué? Porque tarea 10 no hay. Si yo ejecuto, efectivamente devuelve un error 404, que es un error de not found, porque no existe. Pero si yo le digo que no me actualice la tarea 10, sino que meteré o la 1, es fácil borrar ese 0, y le decimos execute, ¿qué devuelve? Devuelve un 200 y mira cómo quedó la tarea. La tarea 1 ya no se llama aprender C#, sino que la tarea 1 se llama descripción XXX. Y todo lo que estamos haciendo es el protocolo como se basa en una aplicación web. Cuando hagamos el frontend, lo que vamos a hacer es eso, peticiones get, push, put, delete. Ahí está. Y nos queda faltando la última, todavía sin base de datos, y la última es el delete. Entonces vamos a hacer un método, ojo pues lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer un método y aquí depende del parámetro que yo le quiera mandar. Yo puedo hacer lo siguiente, cuando yo hago un delete, mira lo que voy a hacer. Voy a decirle que me van a pasar como parámetro, epa, voy a decirle, pero coño, estoy utilizando el teclado que no es. Voy a utilizar como parámetro el ID.
¿Qué me van a pasar? Me van a pasar el ID de la tarea que yo quiero borrar. ¿Esta cómo la vamos a crear? Vamos a crear un método público que nos devuelve un iActionResult y que le decimos delete y que vamos a borrar el código de la tarea que me dijeron. Cuando iba a actualizar me tocaba mandar todo el objeto, porque yo no sé qué me van a cambiar. Yo no sé si me van a cambiar la descripción, si me van a cambiar la fecha, si está completada o si me van a cambiar dos o tres cosas. Ahí lo mejor es mándelo todo y actualícelo todo. Que si no cambio, pues queda como estaba. Es más fácil, se usa así. En cambio, en el delete, ¿para qué mando todo? En el delete digo, bórreme la tarea 1, bórreme la tarea 4 y el man ya pum, va a borrar esa tarea. Entonces, si vamos a hacer el delete, lo propio que hay que hacer, lo mismo que hacemos aquí es buscar la tarea. Pues cuando yo voy a buscar la tarea, entonces le digo, vaya a la tarea y busque, pero aquí ya la expresión lambda cambia. Búsqueme que la tarea sea igual al parámetro ID que me mandaron. Si la tarea es nulo, ¿es porque qué? Porque no la encontraron. Ahora, si la tarea no es nula, ¿qué le podemos decir? Le podemos decir que mi colección de tareas los tienen un remove. Y yo le digo, remuévame ese objeto pass. Y él lo va a borrar. Yo le digo, bórreme la tarea. Él simplemente va a borrar. Y ojo que esto lo estamos trabajando en memoria. Okay. Y ahora, y cuando retorne, le voy a decir return y vamos a decirle que nos retorne un no content. Es un no content. Sí. Entonces podríamos retornar ahí, por ejemplo, el método get. Retornar el método get. Sí. No, no, porque el get me está devolviendo, el get ya me devuelve una respuesta, no sirve ahí porque él ya devuelve una iActionResult. Y aquí lo único que necesito yo es saber si el objeto tarea. Entonces, si la encuentra, la elimina y vamos a volver un no content. ¿Qué es un no content? Es un mismo key, pero sin cuerpo. Simplemente devuelve un 200, o sea, el ok es cuando yo necesito mandar un cuerpo de la respuesta. En cambio, un no content es sí, lo borré, todo bien. Entonces, este método puede devolver un no found o puede devolver un no content. Que no, o sea, no content es que estuvo ok, pero que no te voy a mandar contenido en la respuesta. Y vamos a probar el método delete. Bueno, otra cosita que le podemos hacer el delete, como este recibe un parámetro entero, yo opcionalmente puedo hacer esto. Decirle que ese parámetro es de tipo entero para reforzar ahí la petición HTTP. Solamente es 2 puntos entero. Notación. Si corremos esto, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, si corremos esto, tarán de los taranes, vea lo que va a pasar ahora. Ya tenemos un método delete y mira que el delete sabe que le tengo que mandar el ID. Entonces, si yo le digo delete, mira que él ya sabe que hay un parámetro que es el ID. Y yo le digo try out, ya me habilita para yo meter aquí. Y yo le digo, yo quiero borrar la tarea 7. ¿Qué me va a devolver? Si yo execute, va lo que me devuelve. Me está devolviendo un 404, un not found. Pero si yo le digo delete, yo le digo bórreme la tarea 3, execute, mira que ya me devolvió un 204. ¿Qué significa? Cuando todas las respuestas que empiezan por 200 es porque son respuestas ok. ¿Qué significa? Que fue success, que sí lo puedo borrar. Ahora, pero este ejemplo no tiene mucho sentido si no tenemos una base de datos. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. De momento, voy a guardar aquí los cambios. Entonces, aquí lo voy a llamar, este se llama MyTask. Este lo vamos a llamar MyTaskController. Y aquí le voy a poner without database. Listo. Entonces vamos a llamar esto MyTaskController without database. Vamos a hacer el commit and sin. Voy a guardar esto, sí, como que no. Y listo, señores. Ya hicimos el cambio. Ahora, esto no tiene mucho sentido. Me quedó el commit malo. Me voy a poner aquí cualquier cosa para que me quede eso. Commit and sin, ahí se fue. Listo. Ahora, esto no tiene mucho sentido hacerlo así. Vamos a modificar este código para que trabaje con base de datos. Y eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Si te ha gustado hasta el momento, dale dedito arriba. Nos vemos en la próxima.